caso de los poetas analfabetas de Solentiname, unas islas que pertenecen a Nicaragua, dentro del Gran Lago de Nicaragua, orientados por el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, son un buen ejemplo de lo expresado. Y el nacido de esta ciudad, el sanjuanero Félix de los Santos, luchador deportivo en sus años mozos bajo el nombre de la Manta Negra, sin haber sido francés como Henri Charrier, ni haber escrito Papillon, su famosa obra, escribió lo que tituló La Victoria, un cementerio de hombres vivos, verdadero tratado de sociología de nuestras cárceles dominicanas, producto de su experiencia vivida en ese habitáculo cruel e indigno de la condición humana. Sin embargo, ese manuscrito reposa inédito en nuestras manos. ¿Qué es lo que quiere decir el escritor y para qué decirlo? ¿Para quién? Quiere decir el secreto, lo que no puede decirse con la voz por ser demasiado verdad. Las grandes verdades no suelen decirse hablando. La verdad de lo que pasa es el secreto, está en el secreto del tiempo, en el silencio de las vidas, y que no puede decirse. Por esto, que no puede decirse, es por lo que tiene que escribir un escritor. Descubrir el secreto y comunicarlo son los dos estímulos que mueven a un escritor. Podemos resumir la argumentación diciendo que no es escritor todo aquel que publica, ni todo aquel que publica y vende poco o mucho, ni tampoco aquel que escribe y no publica. Para saber qué es un escritor, habría que empezar a preguntarse qué no es un escritor. Existe la buena literatura y la mala literatura. ¿Quién establece la diferencia? Existe una combinación de factores que van desde la crítica y el público lector hasta ese juez que es el tiempo. Para Roland Barthes, la literatura no es un cuerpo de obras ni tampoco una categoría intelectual, sino una práctica de la escritura. He ahí entonces la clave del escritor, una práctica de la escritura. José de Rosamantes, escritor barahonero, autor de Biografía Sentimental de Arcadio Fernández, testimonia que escribe todos los días. Gabriel García Márquez, el colombiano insigne, tenía por costumbre escribir de 9 de la mañana a 3 de la tarde todos los días. Era ahí una idea de lo que podría ser un oficio de escritor, porque hemos dicho ya que el escritor se autonombra, que escribir es una decisión personal, aunque es bueno recordar que esa decisión no siempre basta. Andrés L. Mateo diría que esa decisión no siempre tiene la última palabra. De ninguna manera el arte de escribir u oficio de escritor no es ni mucho menos el producto de un doctor intelectual salido de las academias literarias. Juan Rulfo, escritor mexicano, se burla de ellos con mucha propiedad y mucha autoridad moral. Dice Rulfo: yo les tengo mucho miedo a los intelectuales, por eso trato de evitarlos. Cuando veo a un intelectual
le saco la vuelta. Consideraba que el escritor debía ser el menos intelectual de todos los pensadores, porque sus ideas y sus pensamientos eran cosas muy personales. Y escribir, eso todos podemos intuirlo, es adentrarse en los abismos del pensamiento. La creación literaria puede ser una pasión febril, incontenible, como la que confesaba Petrarca, uno de la trilogía de escritores más famosa del Renacimiento europeo, junto con Dante y Boccaccio. Extrañamente ansiaba escribir, pero no sabía qué ni a quién. Tenía tal vehemencia, tanta fuerza sobre él, que el trabajo se prolongaba hasta altas horas de la madrugada, siendo más de su agrado que el descanso o el sueño. Se parecía a Balzac, que vivía de día y escribía de noche, consumiendo grandes porciones de café para vencer su fisiología. Crear, escribir como arte, es una especie de sacar demonios, fantasmas del propio interior, al decir de dos monstruos de la literatura universal, Sábato y Cortázar. No hay arte por el arte en sí. Todo arte es expresión de la necesidad sentida del hombre. Códigos, símbolos a descifrar sostienen los llamados estructuralistas, los semióticos, especialistas en el lenguaje hablado y escrito. Como escritura o como texto, la literatura, para ciertos autores, se encuentra fuera del poder. Ella trabaja en los intersticios de la ciencia, siempre atrasada o adelantada a esta. De Borges se ha dicho que dijo muchas cosas que luego descubriría la ciencia. Justo es, en este preciso momento, recordar también a Julio Verne. Como la ciencia es vasta y la vida sutil, frágil, efímera, la literatura interesa para corregir esta distancia. Por eso, dos destacados poetas dominicanos se han arriesgado a definir su oficio. Para uno de ellos, la poesía es también ciencia, Víctor Villegas. Para el otro, la poesía es una actividad muscular, Pedro Mir. Podría demostrarse desde el punto de vista de las ciencias anatómicas y fisiológicas que enseñan sobre estructura y función, ambos acertijos de estos dos poetas. Escribir bien puede entenderse ya no como una abstracción, sino como un producto objetivo del cerebro. El genio garcía-marquiano nos dejó antes de partir esta sentencia: el escritor es 10% de talento y 90% de culo. Es obvio que se refería a tener el trasero bien acomodado en una silla mientras estaba trabajando en el oficio de escribir. Aunque el autor del Viejo y el Mar y Por quién doblan las campanas, Ernest Hemingway, solía escribir de pie frente a su máquina de escribir. Hay quienes postulan que la literatura es ficción, es decir, que todo lo que leemos en literatura no tiene referencia directa
con el mundo real. Que lo literario solo existe en relación con el texto en el cual aparece. Pero la literatura, aunque parezca paradójico, es profundamente verdadera. Para Verlaine, poeta francés, la literatura es algo superfluo y acartonado, necesario para la creación estética pura. El oficio de escritor debe considerarse desde diferentes puntos de vista y no unilateralmente. Él implica o bien una filosofía del sujeto de tipo psicoanalítico, o bien una filosofía de la sociedad de tipo marxista o político. En lo que se escribe se pueden encontrar diversas fuentes de significados y relevancias, puesto que el significado no está dado por el autor. El significado debe ser creado activamente por el lector a través de un proceso de análisis del texto. Sobre la inspiración en el oficio de escritor, podríamos acotar lo siguiente. Tomemos como punto de partida este fragmento metapoético del sanjuanero Ige Méndez. Dice el poeta que anoche puso en circulación su libro Al despertar, de metapoesía, al cual recomiendo. Me sorprende la musa que gobierna las leyes del azar irreverente, la inspiración que surge como salto, como marcha en los rieles creativos del caos en rebeldía. ¿No es esto acaso una demostración de un fluir de experiencias, de hechos vividos y registrados en nuestro cerebro, de sucesos caóticos y no elaborados en aquel océano tempestuoso que Freud llamara subconsciente y otro más tarde elan vital? Platón llamó a eso que alberga el interior del hombre neuma, y Aristóteles entelequia, fuerza vital. De ahí el llamado vitalismo, corriente filosófica metafísica que se enseñoreó por siglos de la mente de la humanidad, hasta que la física y la química, como ciencias, le dieron un tiro de gracia para completar el trabajo dialéctico del pensamiento material, objetivo, real de las cosas. Pero es ese interior caótico del espíritu del organismo humano el que impulsa la creación literaria, la llamada inspiración, que surge, como expresa el metapoeta sanjuanero, como salto, como marcha en los rieles creativos del caos en rebeldía. Porque ha sido el azar, las leyes del azar irreverente, el que ha hecho y trazado como rebeldía toda la estrategia de la evolución de la materia y por ende de la evolución humana. El azar, reconocido como una categoría más de la ciencia, ha sido el azar el que ha preparado en el cerebro del hombre la materia prima de escritor, que el consciente ordena y presenta al lector. El escritor debe ser fiel a la verdad, y la verdad es
lo que es y no lo que nosotros queremos que sea. Hay quienes ven en el oficio de escribir el sentido de la vida. Se viven para escribir, afirman, y sostienen que la vida y la literatura no son muy diferentes, que uno se enfrenta a las mismas cuestiones, a las mismas contradicciones. Este planteamiento no es otra cosa que ser objetivo, interpretar correctamente lo que de contradictorio nos ofrecen los actos de los hombres haciendo la historia cotidiana. La disciplina, ciertos horarios de trabajo son formas de elaborar y resolver las contradicciones del escritor. Muchos se sienten escritores porque para escribir no se necesita un largo aprendizaje como otras disciplinas. Para escribir, el aprendizaje es la propia vida viviéndose en nosotros y nuestro alrededor. Y aún cuando se diga que para escribir basta memoria y fantasía, no menos cierto es que la fantasía tiene contacto con el objeto, vale decir, con la realidad. Entonces, no será una mera ilusión, sino una fantástica realidad. Marcel Proust es convincente cuando sostiene que el único medio que tiene el hombre de recobrar el tiempo perdido es mediante la obra literaria. Al analizar cualquier obra, uno comprende que todos esos materiales que ella contiene era una vida pasada. Por su parte, Steinbeck, Premio Nobel Norteamericano de Literatura, cree que el oficio o arte de escribir es el torpe intento de encontrar símbolos para lo inexpresable que el escritor en absoluta soledad trata de explicar. De lo que se trata en el fondo es de que el escritor sea realista o no en sus planteamientos. Por ese camino entonces transitan dos tipos de escritores: aquellos que son escritores realistas y que interpretan de igual modo la humanidad, y aquellos que son escritores evasivos, que hicieron residencia en las nubes de su propia fantasía y vanidad, en el autodeleite y complacencia de su propio egoísmo. Una observación atenta, reflexiva. La escritura responde a una necesidad interior de comunicación. Esa es la raíz primaria que luego puede transformarse en algunos casos en oficio. Sobre el escritor que es portador de un arte, sobre el escritor se ha dicho que es portador de un arte, el arte de escribir. Pero para escribir, como se escribe cuando se es escritor, hay que tener un atributo indispensable: sensibilidad. Hay cosas que tocan a algunos y a otros no. El hecho como se las arregla cada quien para expresarla y presentársela al lector, a los demás, es a lo que se llama oficio. Si el escritor se desprende de su sensibilidad
no hará otra cosa que transmitirnos noticias de su mundo. 3 temas tan solo tiene un escritor por delante: la vida, el amor y la muerte. ¿Por qué o para qué escribe un escritor? Porque si se propone vivir como escritor, debe tener una razón muy poderosa. Para Roland Barthes, la escritura representó una revolución en el lenguaje y en el psiquismo del hombre. Y con ello, en la misma evolución, humana, ya que para este investigador y semiótico Barthes es una segunda memoria que tiene el ser humano, y que es tan evidente para este investigador de la comunicación, que recuerda que la prehistoria se diferencia de la historia en que en la primera se carecía de escritura y que solamente se circunscribía a la tradición oral. Desde los pictogramas, petroglifos, logogramas, grafemas, el hombre primitivo desprendido de los homínidos conquistó la escritura para grabar las palabras. La escritura jeroglífica de los egipcios es de las más antiguas de las escrituras propiamente dichas, y la escritura fenicia, la primera escritura alfabética en el estricto sentido de la palabra, que solo tenía consonantes, y que los griegos agregaron las vocales. El latín, de donde proviene prácticamente todas las lenguas modernas, no es otra cosa que una modificación de la escritura griega. En el siglo XVII, lo que actualmente llamamos literatura se designaba como poesía o elocuencia. Durante el siglo de oro español, por poesía se entendía cualquier invención literaria de cualquier género, y no necesariamente en versos. A partir del siglo XVIII, la literatura empieza a emplearse en Francia como un conjunto de actividades que utiliza la escritura como medio de expresión. A mediados del siglo XVIII mismo, se refiere ya a un conjunto de obras literarias, y a final de siglo, del siglo XVIII, ya se especializa más el concepto, y los franceses dicen que se reduce a obras literarias de reconocida calidad estética. Casi termino. En Inglaterra, para la misma época, siglo XVIII, el concepto que se tiene es que se trata de el arte en que el hombre plasma sus escritos. Pero estos no solo son aquellos escritos de carácter creativo o imaginativo, sino que abarcaban un conjunto de escritos producidos por las clases instruidas. Había en el concepto desde la filosofía y los ensayos, pasando por las cartas o epístolas y la poesía. Terry Egerton, un inglés que vive en la actualidad porque nació en 1843, sugiere que los criterios para definir el corpus literario en 1900, no está vivo, tiene una polémica con Julio Cortázar sobre la cultura,
En fin, no, 1943. Está vivo, tiene 70 y pico de años. Sugiere entonces Egerton que los criterios para definir el corpus literario en Inglaterra del siglo XVIII sean ideológicos, circunscritos a los valores y a los gustos de una clase instruida. A finales del siglo, en Inglaterra aparece otro discurso. El mismo autor, analizando el siglo XVIII inglés, nos cuenta que surge la palabra poesía como un producto de la creatividad humana, en oposición a la ideología utilitaria de la era industrial, de la famosa revolución industrial. Literato era entonces sinónimo de visionario o de creativo, pero no dejaba de tener tintes ideológicos. Y hubo escritores en quienes se transformó en ideario político cuya misión era transformar la sociedad mediante los valores que encarnaban en el arte. De esa Inglaterra industrial y países vecinos como Alemania surgen escritores y obras literarias trascendentales que cambiarían el destino y la esperanza del mundo. Carlos Marx, Federico Engels y sus geniales obras y ensayos, el Manifiesto Comunista, El Capital, El Estado, la Familia y la Propiedad Privada, Teoría del Trabajo sobre el origen del hombre. Estos escritos de estos autores hacen brotar la gran revolución proletaria de 1917 en la Rusia zarista y cruel, mucho más abarcadora e intensa que la Revolución Francesa de 1789. La Revolución Rusa es la gran obra escrita por la humanidad, cuyos tomos completivos han estado escribiéndose. 1. La Revolución China de 1949. 2. La Revolución Cubana de 1959. 3. La Revolución Verde Yamaharisha Socialista de Libia, 1969. 4. La Revolución Sandinista de 1979. 5. La caída del muro de Berlín, 1989. No hay dudas. Cada 10 años la humanidad explota de rabia y de impotencia frente a los imperios que se reciclan frente a su virtual asedio. Los imperios están en jaque frente a la humanidad que lucha y se defiende. De los escritores de hoy dependerá el jaque mate. Lo escrito es un instrumento de lucha. Lo escrito ha de producir un efecto. Un libro, mientras no se lee, es solamente un ser en potencia, como una bomba que no ha estallado. Y todo libro ha de tener algo de bomba, de acontecimiento que al suceder amenaza y pone en evidencia. El escritor saca de sí, pero no puede ponerse a sí mismo, aunque sea de sí mismo, de donde saque lo que escribe. Debe sacar de sí la imagen fiel que le llega de afuera, que es lo que da transparencia a la verdad
de lo escrito, el agregarle sus propias pasiones a la verdad que descubre y expone, empaña y oscurece su escrito. El escritor debe ser fiel a la verdad, y la verdad es lo que es, y no lo que nosotros queremos que sea. Al fin y al cabo, escribir es un acto de amor. Si no lo es, entonces es solo escritura. Muchas gracias.